¿Alguna vez te has sentido presionado a diezmar por temor a robarle a Dios? ¿Has oído que si no contribuyes, se te cerrarán las puertas del cielo? ¿Y si te dijera que la iglesia nunca te dijo toda la verdad sobre el diezmo? La realidad es que muchos cristianos viven bajo el peso de la culpa y el miedo, dando su dinero no por amor, sino por obligación. Y peor aún, creen que si no pagan, Dios los castigará. Pero hoy descubrirás 3 secretos bíblicos sobre el diezmo que pueden transformar por completo tu perspectiva sobre esta práctica. Lo que estás a punto de escuchar puede impactarte, pero también puede liberar tu fe de una vez por todas. Si quieres saber si te está manipulando o si realmente tienes una obligación ante Dios, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que estoy a punto de revelarte puede cambiar tu vida espiritual para siempre. En el Antiguo Testamento, el diezmo era un sistema de apoyo comunitario, no solo dinero. Muchos lo imaginan como una simple transacción financiera, una especie de tributo sagrado pagado a la iglesia. ¿Pero era esa realmente la intención de Dios? Al profundizar en la Biblia, nos damos cuenta de que, desde sus inicios, el diezmo fue mucho más que dinero en el Antiguo Testamento. Desempeñaba una función esencial en la estructura de la sociedad israelita. Contrariamente a lo que muchos piensan, el diezmo no era una cantidad fija y única, ni una mera obligación religiosa. Era un sistema de provisión que sustentaba no solo a los levitas y a los necesitados, sino también las festividades espirituales que fortalecían la fe y la comunión del pueblo. Comprender este fundamento es crucial para discernir cómo Dios realmente quiere que administremos nuestras posesiones y nuestra generosidad. Los levitas, por ejemplo, fueron la única tribu que no recibió tierras como herencia, Números 18, 21, 24. Su misión era servir en el templo, ocuparse de los asuntos espirituales e interceder por el pueblo ante Dios. Pero sin tierra que cultivar ni animales que criar, ¿cómo podrían sobrevivir? El diezmo era el medio por el cual Dios proveía para ellos, asegurando que quienes dedicaban su vida al servicio sagrado no fueran olvidados ni desatendidos. Esto ya nos enseña un principio esencial: Dios nunca abandona a quienes se dedican a su obra. ¿Debería replicarse esta práctica exactamente de la misma manera hoy en día? Otro aspecto fascinante es que existía más de un tipo de diezmo. En Deuteronomio 14, 28-29, encontramos el llamado diezmo trienal, que debía almacenarse para apoyar a huérfanos, viudas y extranjeros. Esto revela un detalle impactante sobre el corazón de Dios. Se preocupa por los más vulnerables. El diezmo no era solo una cuestión de sustentar a líderes espirituales, sino también un sistema de justicia social, un medio por el cual los necesitados encontraban provisión y dignidad. Imaginen una sociedad donde todos hacen su parte y nadie pasa hambre porque existe un compromiso colectivo con el bienestar de todos. Esa fue la propuesta divina. Además de apoyar a los levitas y a los necesitados, la celebración y el culto del diezmo tenían un tercer propósito. Deuteronomio 14, 22-27 nos muestra que parte del diezmo se destinaba a festividades religiosas, momentos de gratitud y alabanza a Dios. El pueblo se reunía para comer y celebrar ante el Señor, reconociendo que toda provisión provenía de Él. Esto desmiente la idea de que el diezmo era una obligación árida y onerosa. De hecho, estaba profundamente vinculado con la alegría, la comunión y la gratitud. Dios nunca quiso que sus leyes fueran una carga, sino un medio para enseñar a su pueblo a depender de Él con fe y contentamiento. Ahora piense en el contraste entre esto y cómo se presenta a menudo el diezmo hoy en día. En ciertos lugares se ha convertido en una carga impuesta bajo amenazas de maldiciones. Pero la Biblia nos muestra que el propósito original del diezmo era mucho más profundo y significativo. No era un simple impuesto divino, sino una expresión de amor, justicia y provisión comunitaria. La pregunta que surge es: ¿estamos practicando el verdadero espíritu del diezmo o simplemente siguiendo un sistema que podría haberse desviado de la intención original de Dios? Otra observación importante es que el diezmo, tal como se practicaba en el Antiguo Testamento, no se limitaba al dinero. Incluía cosechas, ganado y otros bienes producidos por la tierra. En otras palabras, Dios pidió al pueblo que apartara una parte de lo que él mismo había provisto. El principio aquí no era la cantidad exacta, sino la fidelidad al reconocer que todo pertenece al Señor. Esto nos lleva a reflexionar sobre el enfoque actual en el valor financiero o en la disposición del corazón. Muchos creen que el diezmo era obligatorio para todo el pueblo de Israel. Pero un detalle interesante es que se aplicaba solo a quienes tenían producción agrícola o ganado. Es decir, si alguien no tenía cosechas ni animales, no estaba obligado a dar el diezmo. Este punto revela un principio importante: Dios nunca exige de alguien lo que no puede ofrecer. La fidelidad y la gratitud deben ser voluntarias, no una carga impuesta sobre los hombros de quienes ya enfrentan dificultades. A la luz de todo esto,
Es evidente que el diezmo en el Antiguo Testamento era un sistema de cuidado mutuo, no un instrumento de manipulación. Expresaba la justicia de Dios, asegurando que los sirvientes del templo recibieran sustento, los necesitados recibieran atención y la comunión del pueblo se fortaleciera. Pero si el diezmo era tan importante en aquella época, ¿qué sucedió con él en el Nuevo Testamento? ¿Mantuvo Jesús este modelo o aportó una nueva perspectiva sobre la generosidad y las ofrendas? Para comprender esto, debemos examinar las enseñanzas de Cristo y cómo reformuló el concepto de dar. Ahora pasamos al segundo punto, donde veremos cómo Jesús redefinió el significado del diezmo y nos enseñó a ver la generosidad de una manera aún más profunda y transformadora. Después de todo, para Cristo, la verdadera ofrenda va mucho más allá del valor monetario entregado. Exploremos esta poderosa lección y comprendamos cómo aplicar este principio a nuestra vida de fe. Jesús cambió el enfoque del diezmo. Más importante que la cantidad es la intención del corazón. Muchos creen que la fidelidad a Dios se mide por la cantidad de dinero donado a la iglesia. ¿Pero fue eso lo que enseñó Jesús? En Mateo 23:23 encontramos un momento impactante en el que Cristo confronta a los fariseos, diciendo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Demostraron la 10ª parte de la menta, el eneldo y el comino, pero descuidaron lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad». Este versículo nos muestra algo poderoso. Jesús no condena el diezmo en sí, sino la forma mecánica y vacía en que se practicaba. El problema no estaba en la ofrenda, sino en la ausencia de un corazón verdaderamente transformado. Los fariseos eran conocidos por su impecable religiosidad. Eran meticulosos al separar hasta las hierbas más pequeñas de sus huertos para diezmarlas. Pero, al mismo tiempo que seguían esta regla al pie de la letra, ignoraban principios mucho más profundos como la compasión por los pobres, la justicia en las relaciones humanas y la fe genuina en Dios. Su error fue una obsesión con el ritual en lugar de la esencia de la fe. Lo que Jesús nos enseña aquí es que a Dios no solo le interesan las cantidades, sino el corazón del dador. Cualquier ofrenda que no provenga de un corazón lleno de amor y gratitud pierde su valor espiritual. Esta misma lección se hace aún más clara en la historia de la viuda que ofreció sus últimas monedas en el templo. Marcos 12, 41-44 nos relata cómo, mientras los ricos depositaban grandes sumas en la caja de ofrendas, Jesús llamó la atención de los discípulos sobre una mujer pobre que solo dio 2 moneditas de cobre. A simple vista, su cantidad era insignificante, pero Jesús declaró que esa viuda había dado más que todas las demás. ¿Por qué? Porque no dio de lo que le sobraba, sino de su necesidad, con un corazón completamente entregado a Dios. Este pasaje rompe con la idea de que Dios se impresiona por los grandes valores. Lo que importa es la motivación detrás de la ofrenda. Jesús revolucionó nuestra perspectiva sobre el acto de dar. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una ley, una obligación establecida. Pero Jesús trajo una nueva perspectiva, la generosidad voluntaria basada en el amor y la fe. Para Cristo, la verdadera ofrenda no es la que se hace por temor al castigo ni por costumbre religiosa, sino la que brota de un corazón lleno de gratitud. Esta enseñanza nos reta a reflexionar al contribuir. ¿Estamos simplemente siguiendo una regla o expresando un corazón verdaderamente transformado? Otro punto importante es que Jesús no solo habló de ofrendas económicas, sino de una entrega mucho mayor en su vida terrenal. Enseñó que la mayor vocación de un seguidor de Dios es entregarse por completo. Amar al prójimo, ayudar a los necesitados, perdonar a quienes nos ofenden y servir a los demás son formas de ofrenda que van mucho más allá del dinero. ¿Estamos realmente dispuestos a dar nuestro tiempo, atención y amor a quienes necesitan una palabra de esperanza? El mensaje de Cristo sobre la generosidad no se limita a las ofrendas en el templo, nos invita a ser generosos en todo, en el perdón, la hospitalidad, la paciencia y el cuidado de los demás. A veces, la ofrenda más valiosa que podemos dar no se encuentra en nuestra cuenta bancaria, sino en el tiempo que dedicamos a alguien que necesita una palabra de esperanza. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que la donación económica es solo una pequeña parte de lo que significa ser generoso en el reino de Dios. Es interesante notar que Jesús nunca exigió el diezmo a sus discípulos. Hablaba de dar, de ayudar, de servir, pero nunca impuso una cantidad fija. Esto se debe a que su énfasis estaba en la disposición del corazón, no en una regla matemática. La generosidad en el reino no funciona como un sistema de cobros, sino como un reflejo del amor de Dios en nosotros. Cuando nos llenamos de ese amor, dar se convierte en un privilegio, no en una obligación. Esta enseñanza puede ser liberadora para muchas personas que viven angustiadas, pensando que deben dar la cantidad exacta para no desagradar a Dios. Lo cierto es que Jesús nunca condicionó la bendición divina al dinero. Siempre señaló la fe y la obediencia como los verdaderos caminos para vivir una vida abundante.
Quien da con el corazón recto nunca será abandonado por Dios, pues Él mismo promete proveerlo todo. Ahora bien, si el diezmo no es un requisito en el Nuevo Testamento, ¿cómo deberíamos considerar las ofrendas? ¿Existe una nueva forma de contribuir enseñada por Jesús y los apóstoles? En el siguiente tema, exploraremos cómo el Nuevo Testamento establece un modelo de contribución que no se basa en el miedo ni la obligación, sino en la alegría y la libertad. El Nuevo Testamento no exige el diezmo, sino que enseña la ofrenda voluntaria. Al observar la iglesia primitiva y las enseñanzas de los apóstoles, nos damos cuenta de que el concepto de contribución cambió significativamente con respecto al Antiguo Testamento. El modelo legalista del diezmo obligatorio dio paso a un principio mucho más poderoso, la ofrenda voluntaria motivada por el amor y la gratitud. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, dejó muy claro que cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje resume a la perfección la nueva perspectiva cristiana sobre las ofrendas. No se trata de un porcentaje fijo, sino de una expresión de generosidad espontánea, libre de presiones y manipulación. Este principio de libertad en la contribución se repite en varias partes del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 16:2, Pablo instruye a la iglesia a apartar sus ofrendas según los ingresos de cada uno. Esto significa que Dios no impone una cantidad exacta a nadie. Quien tiene más puede dar más, quien tiene menos puede dar menos. Y quien no tiene nada no debería sentirse culpable por ello. La lógica aquí es simple. La ofrenda no es una obligación fija, sino un acto de amor proporcional a las posibilidades de cada persona. ¿Y cómo funcionaba esta práctica en la iglesia primitiva? Hechos 2, 44-45 nos muestra un modelo radicalmente diferente al que vemos hoy. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían propiedades y posesiones para dárselas a quien las necesitara. Este era un modelo basado en el amor fraternal, donde nadie pasaba necesidad porque existía un compromiso genuino de ayudarse mutuamente. No había presión, solo un sincero deseo de compartir. Desafortunadamente, hoy en día muchos distorsionan el mensaje de generosidad y lo convierten en moneda de cambio con Dios. Algunos sermones enseñan que dar grandes ofrendas es un camino hacia las bendiciones materiales. Pero esa no es la verdadera motivación que enseña la Biblia. La generosidad no debe estar impulsada por la expectativa de recibir algo a cambio, sino por la conciencia de que todo lo que tenemos ya proviene de las manos de Dios. Otro punto importante es que la ofrenda en el Nuevo Testamento no se usaba únicamente para apoyar a la iglesia institucional, sino también para ayudar a los necesitados. Pablo, por ejemplo, organizó colectas para ayudar a los cristianos en dificultades, Romanos 15, 25-27. Esto refuerza que el objetivo de la contribución cristiana no es enriquecer a los líderes religiosos, sino bendecir vidas. Al ofrecer, siempre debemos preguntarnos, ¿cumple esta ofrenda el propósito de Dios o simplemente sostiene un sistema humano? La libertad al ofrecer también nos enseña la importancia de un corazón sincero. En Hechos 5 encontramos la historia de Ananías y Zafira, una pareja que vendió una propiedad y fingió donar todo el dinero a la iglesia, cuando en realidad se quedaron con una parte. El problema no fue que se quedaran con parte del dinero, sino la mentira y el intento de aparentar mayor generosidad de la que realmente tenían. Esto nos muestra que a Dios no le impresionan las cifras, sino la integridad del corazón del donante. Es interesante notar que en ningún momento del Nuevo Testamento los apóstoles impusieron el diezmo como mandamiento a los cristianos. Si fuera algo esencial para la salvación o la vida cristiana, sin duda lo habrían reforzado en sus cartas. En cambio, el énfasis siempre estuvo en la ofrenda voluntaria, sin coerción ni temor a la maldición. Ante esto, la verdadera pregunta no es cuánto debo dar, sino cuál es mi estado de ánimo al dar. Si la ofrenda se hace con amor y alegría, Dios la aceptará sin importar la cantidad, pero si se da por presión, miedo o interés propio, pierde su significado espiritual. La generosidad en el reino de Dios no se mide en números, sino en la sincera disposición a compartir. Por lo tanto, podemos concluir que el modelo del Nuevo Testamento no gira en torno a un impuesto fijo llamado diezmo, sino a un espíritu de generosidad que debe impregnar toda la vida cristiana. No se trata simplemente de dar dinero, sino de vivir una vida de dar en todos los ámbitos: tiempo, amor, compasión y servicio a los demás. Cuando comprendemos esto, damos no por obligación, sino porque reconocemos que ya lo hemos recibido todo de Dios. Así, el aprendizaje sobre el diezmo y las ofrendas nos lleva a una comprensión más profunda de la gracia divina. No estamos llamados a dar por obligación, sino por amor, y esa es la verdadera esencia de la generosidad cristiana. Ahora que conoces la verdad sobre el diezmo, cuéntame, ¿alguna vez te has sentido presionado a dar por temor a desagradar a Dios, o siempre has contribuido con alegría y libertad? Me gustaría mucho saber tu opinión,
así que compártela en los comentarios. Si este contenido te abrió los ojos, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí recibirás enseñanzas que realmente transformarán tu vida espiritual. Y no te detengas aquí. Haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla y descubre otra gran verdad bíblica que la iglesia no te enseñó. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.